Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar esta mañana de jueves 29 de junio de 2017, día de San Pedro y San Pablo. Gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, pues saludo a quienes nos están siguiendo en México y en otras partes del mundo a través de esta señal digital en donde estamos informando de lo más importante en las últimas horas. Hay muchísimos asuntos, muchos temas, de ellos le vamos a informar esta mañana. Gracias a quienes llegan directamente al portal aristeguinoticias.com para seguir de cerca nuestros contenidos todo el tiempo, y a quienes llegan aquí desde luego también para seguir este programa que estamos transmitiendo en vivo. En esta primera parte del programa estamos enlazándonos con Facebook Live para presentar el resumen, y después, bueno, pues nos despedimos para invitarlos a que nos acompañen directamente a nuestro sitio de noticias. Bueno, ayer una cosa impresionante en la Ciudad de México, una tromba que dejó en el colapso a la Ciudad de México, una parte importante de la Ciudad de México, muchas lluvias como hemos visto en la República Mexicana. Hay una situación que ha dejado pues a la Ciudad de México, como decíamos, con una estela de estacionamiento. Fue un estacionamiento en buena medida la Ciudad de México, o una buena parte de la Ciudad de México, el día de ayer. El sistema de aguas informó pues las fuertes precipitaciones pluviales, especialmente entre las 5 y las 7 de la noche, un poco más adelante, en la zona poniente de la Ciudad de México, en el área de Miguel Hidalgo, de Cuauhtémoc, de Gustavo Madero, de Azcapotzalco. Y bueno, pues un fenómeno que cubrió a varios estados de la República Mexicana, desde Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, parte de Guanajuato, Puebla, Morelos y el Estado de México, entre otras entidades de la República Mexicana que se vieron afectadas en las últimas horas. Bueno, hablaremos de ello, de esto que significó para millones de personas por el tamaño de esta zona del país, millones de personas afectadas en buena medida por las lluvias, por los efectos de las lluvias, por el caos vial. Tremendo lo que en las últimas horas ha ocurrido con este tema en estas partes de la República Mexicana. Bueno, le presento este resumen de lo más importante al momento, varios temas, varios asuntos, como le digo, importantes, y de esos le vamos a hablar. Bueno, pues ayer por la tarde tuvimos una conversación con el campeón del box, Julio César Chávez, una importante conversación que sostuvimos con él. Hablamos evidentemente de el asesinato de su hermano Rafael, hablamos también desde luego de esta declaración suya de que el FBI le notificó que estaba pues en amenaza o bajo amenaza de un secuestro en contra suya y en contra de su hija, que pues ocurriría, si fuera el caso, en Tijuana, Baja California. Y bueno, pues esto que ocurrió hace unos 3 meses, según nos contó el campeón, es parte de lo que vamos a presentarle esta mañana en esta charla con Chávez, que dio detalles, entre otras cosas, de cómo el FBI le advirtió que podría ser secuestrado junto con su hija. Y bueno, le dejo aquí un fragmento de lo conversado ayer por la tarde con Julio César Chávez. Julio César Chávez, déjame preguntarte algo que no puedo no preguntarte. ¿No te llama la atención que el FBI llegue al Estado de México y te diga directamente lo que te dijo en pleno territorio mexicano? Ya lo dijiste todo, Carmen. Pues con eso nos quedamos, ¿qué te parece? Para hablar de lo que pasa en nuestro país. Este es un fragmento de la entrevista con Aristegui en vivo, en el que señala que personal de esa oficina de los Estados Unidos acudió al centro ceremonial Otomí en Temoaya, Estado de México, para hacerle la advertencia. Y bueno, pues más adelante le presentaremos la conversación completa de lo que nos dijo. Dice Julio César que no se cansará hasta ver a los asesinos de su hermano Rafael tras las rejas. Por cierto, que tuvimos también ahí una parte de la conversación con el tema de la pena de muerte. Dice que debe haber pena de muerte, o por lo menos cadena perpetua para la gente que hace cosas como el asesinato de su hermano Rafael. Le informo también hoy que tanto Televisa como Milenio ayer presentaron un documento. Ambos medios de comunicación dieron a conocer
un documento que reporta que bajo el mando de Jesús Murillo Caram como Procurador General de la República se adquirió en 2014 el software de espionaje Pegasus en $32 millones. Se trata del programa utilizado para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, según la investigación que se ha divulgado en los últimos días y que fue publicada por The New York Times. Bueno, pues se compró esto para ser utilizado sobre 500 objetivos simultáneamente, según el contrato revelado ayer en el noticiero de Denise Merker, en el programa de Televisa que tiene de las noticias. Y bueno, pues la empresa proveedora fue TechBull SADCB, fundada el 10 de octubre de 2013, subsidiaria de Balam, Seguridad Privada. Y bueno, pues ahí aparece el nombre de Balam, que han negado categóricamente que tengan que ver con esta transacción comercial. Bueno, pues aparece el nombre Balam como subsidiaria, mejor dicho, TechBull SADCB, fundada el 10 de octubre de 2013. En este mismo sexenio, para efectos prácticos, el contrato fue firmado por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón. Merker aclaró que eso no significa que se esté señalando a la PGR como responsable del espionaje denunciado por el diario estadounidense. Esto fue parte de lo que Denise informó ayer. A ver, es muy importante aclarar que el hecho de que la PGR haya comprado efectivamente este programa no lo vuelve el responsable del espionaje a los periodistas. Sabemos que otras instancias gubernamentales, según la propia información del New York Times, también lo compraron. Lo que sí es que nos da información útil. Nos dice que hubo un intermediario entre la empresa israelí, que es la creadora de Pegasus, y el gobierno mexicano. Es una empresa mexicana. La empresa israelí había dicho que vendía siempre directamente y sin intermediarios. ¿Cómo es que esta empresa mexicana tuvo este Pegasus, este programa, y cómo fue que lo vendió directamente a la PGR? También nos da información acerca de quién es el responsable de la compra, de quién es el encargado de operarlo, que fue otra persona, y también del monto que se pagó, como ya se lo informábamos. Le tendremos más información sobre estos dos. Bueno, en lo mismo coincidió Carlos Pusch de Milenio, presentaron esta información también en Milenio, y bueno, pues igualmente se dijo que Murillo Caram heredó esta operación a su sucesora Arely Gómez. Arely Gómez, la sucesora de Murillo Caram, y que fue Noé Ramírez Gutiérrez, jefe de la oficina de la entonces procuradora, el encargado de operarlo. Carlos Pusch, de Milenio, ayer mismo en la noche, anunció también, al igual que Denise, que van a revelar más información. Milenio y Televisa presentaron este documento y coincidieron en dos puntos editoriales. Uno, el decir que esto no significa que la PGR fue la responsable del espionaje a las personas que forman parte de la investigación publicada por The New York Times, y también que ofrecerán más información en ambos medios. En esas dos partes coincidieron, y esto fue parte de lo que Carlos dijo ayer a su auditorio. Después de que el CENAPI, que depende de la IC, había entregado, después de operarlo unos 5 meses, había entregado directamente a la oficina de Arely Gómez el sistema Pegasus, que por lo menos en la PGR servía para 500 objetivos de manera simultánea. Lo que hoy le estoy contando no quiere decir que haya sido la PGR quien haya usado Pegasus en contra de quienes han denunciado ese uso, porque, según sabemos, hay otras entidades del gobierno que también compraron Pegasus. Pero sí sabemos que la PGR lo tenía y que en el momento que se lanzaron la mayoría, la enorme mayoría de esos mensajes, lo controlaba el jefe de la oficina de la procuradora, Cristian Noé Ramírez Gutiérrez. Mañana en Milenio, mañana o en un momento más, en milenio.com, más detalles sobre este documento que en exclusiva ha tenido y le presenta hoy el Grupo Milenio. Bueno, pues ahí está lo que presentó Carlos Pusch, que en este caso es el acta administrativa de recepción, digámoslo así, de este sistema del paso de Murillo Caram a la gestión de Arely Gómez y de cómo se hace responsable este joven, porque es un joven, Noé Cristian Ramírez Gutiérrez, jefe de la oficina de la entonces procuradora, encargado de operarlo, según el documento que se dio a conocer. En el caso de lo que presentó Televisa, se trata del contrato, precisamente del contrato que se gestionó para adquirir este software Pegasus,
y tener los elementos para espiar a 500 objetivos simultáneamente, según se reportó en esta información de la televisora. Y en el caso de Milenio Televisión, bueno, pues lo que se reportó fue la información, el documento del acta administrativa correspondiente en el caso de la recepción de este sistema Pegasus. Es una información que en ambos casos resulta de interés muy importante, de muy alto interés, precisamente para el tema de cómo fue adquirido, quién es responsable, quién ha sido responsable de la operación de este sistema Pegasus, y vamos a ver hacia dónde se enfilan las cosas. El hecho de que se empiecen a dar a conocer estos documentos evidentemente no es una cosa cualquiera. La simultaneidad de la presentación ayer por la noche en Televisa y Milenio de estos dos documentos es de suma importancia, y veremos qué significa esto y hacia dónde se perfilan las cosas sobre #gobierno espía. Senadores del bloque PT Morena presentaron una iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de fortalecer la prohibición de cualquier tipo de seguimiento o intervención de dispositivos electrónicos o comunicaciones privadas. El senador Luis Miguel Barbosa advirtió que cuando un gobierno viola la Constitución por hacer supuestas labores de inteligencia, pisa de manera firme los terrenos del ejercicio abusivo del poder y del autoritarismo. Esto dijo Barbosa al presentar esta iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional para fortalecer la prohibición de que se haga lo que se ha hecho. Pero Peña lo negó. Y con eso, una vez que se acredite que es de origen real todo lo que fue presentado, Peña estará en el límite de haber cometido perjurio. Para otro país, este asunto de mentir a su pueblo es un tema que lleva a cualquier gobierno al límite de caer. No estamos exagerando, Estamos hablando de acciones del ejercicio del poder en un estado. Quedó Peña al límite al decir que su gobierno no espía. Pues es lo que plantea Barbosa. Con cosas como esta caen gobiernos, es lo que ha dicho en días anteriores, y ahora refrenda el asunto a través de la presentación de esta iniciativa. Pues sí, sin duda, estamos frente a una situación crítica para el presidente Enrique Peña Nieto con el tema de la utilización indebida de recursos públicos para adquisición de equipos de espionaje utilizados de manera indebida, ilegal en muchos sentidos. Y bueno, pues esto evidentemente coloca al gobierno de Enrique Peña Nieto en la obligación de dar explicaciones, y muy amplias. Por lo pronto empiezan a filtrarse documentos e informaciones que van abriendo la puerta. No sabemos exactamente hacia dónde y qué es lo que va a pasar con este tema, pero indudablemente es un tema de alto impacto a nivel nacional e internacional. Le reporto también esta mañana que la plataforma contra la impunidad y la corrupción, integrada por decenas de organizaciones no gubernamentales, exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto una investigación profunda sobre el espionaje a periodistas y activistas. Suscribió la demanda de establecer un panel de expertos independientes nombrados y auspiciados por organismos internacionales de derechos humanos. Además, que los órganos internos de control del Ejército, del CISEN y la Visitaduría General de la PGR realicen investigaciones internas para determinar qué funcionarios o incluso particulares tuvieron acceso a cualquier programa de espionaje. Y hablando de Peña Nieto, bueno, ya sabemos que no está en sus mejores tiempos en materia de popularidad. Hay una encuesta que está circulando de ayer a hoy, una encuesta que habla de niveles de aceptación muy bajos del presidente mexicano. De acuerdo con el estudio trimestral de GEAISA, 74% de los encuestados lo desaprueba y 58% dijo que no le cree nada. 1 de cada 3 mexicanos siente enojo frente a la administración Peña Nieto.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León respaldó al diario El Norte y al Grupo Reforma ante las declaraciones del gobernador Jaime Rodríguez el Bronco. En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León lo exhortó a que se conduzca con diligencia, con tolerancia y con apertura, y le demandó que respete el pluralismo informativo, entre otras cosas, en este pronunciamiento público muy importante de respaldo a la tarea de Grupo Reforma y del Norte de Monterrey. Y bueno, pues le informamos también, ya le dije algunas cosas sobre las lluvias, que qué cuestión esta circunstancia para la capital de la República Mexicana, particularmente en las últimas horas y en otras partes del país, pero ahí están las imágenes de nuevo de los vehículos, una alberca, ¿no? Una gran alberca. Estuvo ayer presente en nuestra realidad en la Ciudad de México el día de ayer. Y bueno, pues le puedo dar algunos detalles. Este miércoles, la Ciudad de México, la zona conurbada, sufrió estos estragos de una tromba que provocó inundaciones en las estaciones del metro. Hay un videíto que está circulando que hay una estación del metro, no sé cuál es, pero es realmente una cascada. Lo que ha sucedido, bueno, pues tiene que ver con filtraciones, con inundaciones, con charcos, con caos vial. Todo lo que sucedió pues es desde luego muy impactante. Esto que ocurrió en circuitos o vialidades tan relevantes como circuito interior y periférico, además de las calles de Polanco que se vieron completamente colapsadas. En el Estado de México se desbordó el río Hondo, lo que generó daños en 120 viviendas en Naucalpan, entre otras cuestiones. Por cierto que para este año se pronostican 14 huracanes, 10 en el Pacífico y 4 en el Atlántico, de acuerdo con información del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. 8 de los fenómenos serán de categoría 3 a 5. Bueno, volvamos a la Ciudad de México. Gracias a Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que está en esta línea telefónica para hablar del tema. Ramón, gracias por aceptar esta llamada telefónica. Supongo que no has dormido o algo por el estilo. Buenos días y bienvenido. Me da mucho gusto saludarte, Carmen, a ti y a tu auditorio. Buenos días. Bueno, ¿dormiste o no? con esta madrugada, con esta noche intensa. Bueno. Sí, pero no escuché, Carmen, disculpa. Nada, bromeaba yo con el tema porque, bueno, ya nos queda el recurso del humor frente a la caótica situación de la Ciudad de México y decía que ni habrás dormido después de lo que ha pasado en la Ciudad de México. No, pues en realidad, Carmen, el problema, afortunadamente, para la 1 de la mañana ya lo teníamos resuelto en materia de la ciudad. El problema siguió en el metro, inclusive hoy en la mañana, a las 4 de la mañana, nos pidieron reforzar, todavía les mandamos algunos equipos para intentar resolver el tema de que se entró agua en la zona de las vías, que se vuelve muy complicado. Pero la ciudad en general, lo que serían las vialidades, como bien comentaste, Ejército Nacional, Reforma, Circuito Interior, Constituyentes, prácticamente a las 10 de la noche ya habíamos logrado sacar el agua de la mayor parte de los puntos donde se generaron las inundaciones. ¿Nos podrías, Ramón Aguirre, dar un balance de lo que sucedió, de las afectaciones, de cómo estuvo la cosa? Sí, Carmen, mira, fue una lluvia que en promedio de la ciudad fueron 5 milímetros, que es una lluvia que hubiéramos manejado de manera muy fácil. Nuestro sistema de drenaje tiene capacidad en términos generales para manejar de unos 30 milímetros, que son lluvias fuertes, pero el problema es que se nos concentró el agua, cayeron 7,500 millones de litros de agua, y eso se nos concentró sobre todo en Miguel Hidalgo. Entonces, la afectación al tema vial fue muy severo. Tuvimos 10 puntos de encharcamientos, de inundaciones en Circuito Interior, Reforma, Constituyentes, Ejército Nacional. Toda la movilidad de la zona se vio colapsada. Y después, en la zona de los Pensiles y de la Anáhuac, tuvimos unas 120 viviendas con diferentes grados de afectación. Ahí estuvo presente la Secretaría de Desarrollo Social. Por supuesto, ayudamos el sistema de aguas al desalojo del agua de las viviendas, sacar el agua de las cisternas, desinfectarlas. La Secretaría de Salud participa, Protección Civil. Entonces, es un operativo grande, pero para atender una lluvia que se presentó en Miguel Hidalgo de 54 milímetros, que fue pues una lluvia de las fuertes de la temporada. Uh-huh. En este momento de la mañana, Ramón Aguirre Díaz, ¿cuál es el estado de las cosas de la Ciudad de México? Pues prácticamente es el tema del metro. Yo no he tenido ahorita oportunidad de hablar con ellos directamente, pero la ciudad ya estaba normalizada, con excepción de, sobre todo, la línea 7, uh-huh, que
El Rosario. transita por la zona donde fue la mayor cantidad de agua, y es donde todavía se estaban desalojando el agua y no estaba operando al 100%, pero fuera de eso ya la ciudad estaba en su normalidad, Carmen. Déjame, Ramón Aguirre, retomar lo que la agencia Notimex está informando sobre el tema que estás mencionando. Dice, el sistema de transporte colectivo Metro informó que este jueves mantiene sin servicio 9 estaciones de la línea 7 y que únicamente lo ofrece de Barranca del Muerto a Tacubaya, por lo que en el tramo de Tacubaya a El Rosario apoya el sistema M1 a los usuarios. Y bueno, pues a través de la cuenta de Twitter de @Metro Ciudad de México, el SCT indicó hashtag aviso Metro, únicamente se ofrece servicio de hashtag Barranca del Muerto a hashtag Tacubaya. En las demás estaciones de la línea 7 apoya el sistema M1 Ciudad de México. Cabe recordar que la tromba que afectó la tarde de ayer al poniente de la Ciudad de México obligó a las autoridades del metro a cerrar 9 de las 14 estaciones de la línea 7, por lo que este día solo ofrece servicio en las 5 estaciones que hay de Tacubaya a Barranca del Muerto. Las estaciones que aún permanecen cerradas son Constituyentes, Auditorio, Polanco, San Joaquín, Tacuba, Refinería, Camarones, Aquiles Cerdán y El Rosario. El director del metro, Jorge Gaviño, dio a conocer que el personal del organismo laboró toda la noche para atender la inundación que interrumpió el servicio en 9 estaciones de la línea 7. Es lo que se ha informado al respecto del tema. Ramón Aguirre, ¿y qué esperaríamos para las próximas horas? ¿Tienen pronóstico meteorológico que les indique algo en particular que la sociedad tenga que saber? Sí, Carmen, mira, la verdad es que es poco probable que nos lleve igual hoy, ¿no? Pero lo que sí es de que debemos estar atentos toda la temporada. Mira, el día 29 de mayo tuvimos una de las lluvias más fuertes de los últimos años, la 6ª lluvia más fuerte en 10 años. Y el pronóstico de lluvias no decía que fuera a ser tan fuerte. Lo que sucede, Carmen, es de que se puede concentrar cualquier día en cualquier zona de la ciudad, como nos pasó ayer. Aunque llueva poco, en promedio, se concentra en una zona y nos colapsa esa zona. Entonces, nosotros tenemos un operativo que de 90 campamentos lo ampliamos a 120 por instrucciones del jefe de gobierno. Tenemos gente trabajando en un operativo preventivo que es sistema de aguas, delegaciones, bomberos, protección civil, la Agencia de Gestión Urbana, la Secretaría de Seguridad Pública, C5, todos estamos en guardia. Si no nos llueve fuerte hoy, a lo mejor nos llueve pasado mañana o la semana que entra, toda la temporada, desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre, estamos nosotros con la guardia arriba, pues tratando de minimizar los efectos que nos puede generar una lluvia de la magnitud de la que tuvimos ayer. ¿Habías visto una lluvia como esta, Ramón? Tú que te dedicas a ese tema. Pues mira, Carmen, la realidad es de que como esa se nos presenta en una docena cada temporada. Uh-huh. No es una lluvia atípica en el sentido de que no sea frecuente que se presenten. Uh-huh. Son de las 10, 15 lluvias que cada año nos generan los problemas que se tuvieron. El caso de ayer fue muy complicado porque son vialidades fundamentales y además llovió pues prácticamente a la hora que la gente sale del trabajo, entonces sí, el colapso a la movilidad fue muy severo. Uh-huh. Entonces, reconociendo que es una lluvia muy fuerte, pues es una de las lluvias que llegamos a tener unas 10 de esas al año. Uh-huh. Pues Ramón Aguirre Díaz, solo para tener el dato, ¿cuántas de estas entre 10 y 12 que tenemos al año ya se han presentado en este 2017? Ahorita llevamos 3, una de 4 de mayo. O sea, nos faltan unas 7, 8. Fíjate, la primera fue en Coyoacán, igual. Uh-huh. Llovió promedio bajo, pero se concentró en Coyoacán. La segunda fue el 29 allá en Villacuapa y esta tercera es en Miguel Hidalgo. Entonces se va repartiendo, ese es el problema, que nos llueve distribuido muy poco y concentrado mucho, y es cuando se pone a prueba el sistema, y generalmente una lluvia de arriba de los 30 sí nos genera una situación compleja como ayer. Sin la menor duda. Ramón Aguirre, te aprecio mucho que me tomes la llamada y estemos en contacto, si me lo permites. Buenos días. Gusto saludarte como siempre, Carmen. Igualmente, gracias a Ramón Aguirre, gracias por estar aquí esta mañana. Ayer, Miguel Ángel Mancera, ya en la noche, el jefe de gobierno de la capital, a través de un mensaje, informó a la población de lo siguiente. Esto lo hizo en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, esto que en resumen se llama C5.
Bueno, 11 de la noche seguimos aquí en el C5 de la Ciudad de México. Hemos tenido una lluvia muy fuerte, de las que se llaman lluvias puntuales, porque el foco en donde recayó la misma está perfectamente localizado entre dos delegaciones, que es Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, una afectación de más de 12 colonias, 54 milímetros de lluvia fue lo que tuvimos en esta ocasión. Afortunadamente no tenemos ninguna víctima lesionada o una afectación mayor hacia las personas. Sí tenemos afectaciones patrimoniales que ya se están atendiendo y revisando en diferentes domicilios. Está en este momento controlada la situación que se vivió de alerta en Azcapotzalco, dado que Río Hondo estuvo muy cercano al punto de desborde, y esto fue lo que ocasionó también que el circuito interior en el cruce con Reforma tuviera una afectación muy severa. De las principales colonias que tuvimos afectadas en Azcapotzalco, Clavería, la Calzada de las Armas, y en la zona de Miguel Hidalgo tuvimos Granada, Nueva Granada, Anzures, Pensil, Polanco y Anáhuac, entre otras. Hoy ya está, en este momento, digamos que la situación está disminuyendo de su grado de intensidad, y también el metro está trabajando con mucha fuerza para poder estar dando el servicio a partir de las 5 de la mañana en la línea 7, dado que tuvimos que cerrar 9 estaciones que se vieron afectadas por esta intensísima lluvia que recayó en la Ciudad de México y que, por lo que nos comenta el personal del meteorológico, abarcó a varios estados de la zona centro del país. Desde aquí, desde el centro de la ciudad, desde el C5 de la Ciudad de México, seguimos trabajando, seguridad pública, sistema de aguas, protección civil y el propio personal del centro, todos y cada uno de los titulares. El mundo. Bueno, pues en el mundo hay varias cosas importantes. Desde luego, Venezuela se convierte en foco de atención internacional. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le prohibió, así como lo oye, le prohibió a la fiscal general de la República, a Luisa Ortega Díaz, salir de Venezuela, y le congeló además sus cuentas. Es procesada la fiscal por faltas graves en el ejercicio de su cargo, luego de que el 8 de junio interpuso un recurso contra la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Desde luego, la fiscal reaccionó y lo hizo de esta manera. Es decir, continuamos en presencia de la ruptura del orden constitucional. Se sigue violando la Constitución y se sigue desmantelando el Estado. También en Venezuela, la Fuerza Armada Nacional localizó el helicóptero utilizado el martes por el oficial de la Policía Científica Óscar Alberto Pérez para sobrevolar el Tribunal Supremo, convocando al artículo 350 de la Constitución venezolana. El gobierno de Nicolás Maduro advirtió que continuará buscando al oficial, a quien definió como terrorista. Un escándalo en el Vaticano, escándalo en serio. El cardenal George Pell, actual tesorero del Vaticano, fue acusado de varios cargos de delitos sexuales de pederastia clerical este jueves por la policía de Australia. Este es un cardenal australiano que pues llegó a ser, ha sido tesorero del Vaticano. Es el primer cardenal, de alto nivel en el clero del Vaticano de ser formalmente acusado de pederastia. El cardenal George Pell, de 76 años, el número 3 en importancia dentro de la jerarquía católica, fue acusado en su país de origen de múltiples casos de abuso sexual cometidos en el pasado. El acusado se dijo inocente y añadió que el Papa Francisco le autorizó viajar a Australia para comparecer ante las autoridades. Además, aseguró que cuenta con el absoluto respaldo de la Santa Sede. Bueno, eso lo vamos a ver porque la acusación es muy severa. Estamos viendo cómo la denuncia contra Pell está relacionada con incidentes o situaciones del pasado, indicó Sean Patton, comisario adjunto de la Policía de Estado de Victoria.
El funcionario se limitó a decir que más de una persona presentó las acusaciones, pero no dio más detalles de los casos y de las especificaciones de los mismos. Pell debe presentarse ya ante los magistrados de Melbourne el próximo 18 de julio y tendrá que enfrentar estos cargos criminales. Este cardenal, como digo, que se declara inocente, pues ha tenido la autorización del Vaticano para ir a su país a presentar su defensa. Pell dio una conferencia de prensa en Roma este jueves y dice: estoy deseando finalmente comparecer ante la corte, soy inocente de estas acusaciones, son falsas. Informaciones que publica BBC dice que el cardenal es sospechoso de haber abusado sexualmente de menores cuando era sacerdote en la ciudad de Ballarat en 1976 o de 1976 a 1980 y cuando fue arzobispo de Melbourne de 1996 a 2001, ambas en Victoria, según los reportes de las agencias internacionales. Estamos ya siguiendo de cerca las informaciones a nivel internacional de este caso, que desde luego ha cimbrado al Vaticano y que abre un flanco y un desafío para el Vaticano para enfrentar precisamente lo que ocurre en este momento en Australia con quien es ni más ni menos que el tesorero de la Santa Sede.